Hola, muy buenos días amigos de Twitter y las bonitas redes hasta todos me dio. Me da mucho gusto saludarlos, le doy la más cordial bienvenida a mi amiga y compañera Elizabeth Ávila Carrancia. Eli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buen ombligo de semana. Todos felices, Sí. todos contentos, ya regresamos a las actividades. Se pasó la semana de Pascua, Semana Santa, y todos los que nos bañamos y nos tomamos un vaso de agua con sal para sentir las olas del mar, ya estamos reactivados. Bueno. Como decía Be Happy, No Warrior, o sea, aquella canción, Don't worry, be don't- happy. ándale, exactamente, Don't Worry, Be Happy. Pues amanecemos con el pleito de el INE con Morena y bueno, va para largo ese pleito. El INE no tiene pleito, Morena es el que tiene el pleito, pero porque el No, INE no, es no. el INE, El INE ¿no? sí tiene pleito porque Bueno, finalmente, más allá del tema de Morón y de Salgado, yo sí quisiera pobre Morón, recordar, sí, pobre también, Morón. después te digo, o sea, más allá de eso, yo recordaría el tema de Margarita Zavala y del Bronco en las elecciones pasadas, y estamos hablando del mismo tribunal, del mismo INE. Aquí fueron 12 No, mil pesos, 14 mil pesos. no es el dinero, no, no es el No, dinero, no ese fue nos vayamos por las ramas. Yo estaba escuchando ese discurso y ayer, no. ayer, ayer, una de las cosas que dijo, el último voto fue lo que dijo, pero bueno, yo te diría que somos muy enérgicos y se vale ser enérgico, se vale no pasar nada. A los amigos, la Sí, sí, justicia. sí, de todas maneras, pero Enemigo, la ley. Si no entiende, ¿y eso quién lo dijo? Benito Juárez. a- aún así me estás dando la razón. A Margarita Zavala y al Bronco, con las No. muestras, no, espérame, con las muestras de que habían fraudeado los pasaron no a una elección gubernamental, los pasaron a la elección presidencial. Y aunque el argumento que tú me dices que es lo que dijo Benito Juárez, yo te voy a decir una cosa, finalmente te haces cuestionable como autoridad cuando es muy notorio esto, porque lo hiciste a nivel nacional, pero es un problema que ellos van a tener que resolver con el tribunal y el tribunal decidirá. El tribunal también se ve muy cargado. El presidente debe de alejarse y de salir de la resolución esta porque ya dio su punto de vista que además está muy fuera de lugar porque hubo una votación de 9, digo, de los otros magistrados. Sí, Entonces, muy pero fuera de lugar. los que deciden al No, final son el presidente Lorenzo está, el presidente está jugando. El presidente está jugando y muy pero no vota, abiertamente. pero No no se vale. vota, pero no vota. Y No. llevamos muchos meses escuchando. Se debe de excusar porque ya dio su comentario muy fuera de lugar, ya dio su comentario y yo leí la sentencia, son 99 páginas. Hay que analizar una cosa, el discurso se oye, se subió de tono y se puso muy violento, pero sin analizar lo jurídico. Eso de decir que 12,000, 19,000 pesos es un absurdo. Mira, los que somos socialdemócratas no podemos tolerar eso, no podemos tolerar Bueno, sí, el sí, pero argumento básico. no te pueden aplicar a ti la ley y al otro no. No te pueden No, aplicar a ti la ley y al otro no. vamos a aplicar la ley. O sea, hay que leer la sentencia. Por eso, Salgado y actos de precampaña y se negó sistemáticamente. La defensa, a ver, hay que poner la problemática donde debe de estar. La defensa uh-huh. jurídica de Morena fue mala. Ok, yo estoy de No, acuerdo, Eli, no pero lo conocen la ley, se cuestionable, hicieron obsisos. Se yo hicieron estoy de obsisos acuerdo. en cuanto a la Yo, ley. yo, Entonces, aquí el que deberían de pedir la cabeza es de Mario Delgado, yo estoy, yo porque él es estoy, representante, el dirigente nacional de Morena. Entonces yo está estoy, muy grave lo que está yo pasando. estaría, yo Cómo estaría de acuerdo. desvirtúan la problemática? Yo estoy de acuerdo, Eli, en que cada persona es un juicio, cada persona es un caso y es por separado. El problema es cuando tú como árbitro electoral llevas meses tratando de fastidiar al otro. El tema de la sobrerepresentación y ahí se la han llevado. Yo creo que como árbitro cometiste el error, independientemente de que tu sentencia sea correcta o no sea correcta,
como árbitro cometes el error de mostrarte cargado. Y eso ha manchado el proceso. Y si nos vamos más hacia atrás, están muchas elecciones y están muchas cosas que ha terminado por resolver el tribunal. Pero como te digo, ni siquiera vale la pena desgastarse porque finalmente lo va a resolver el tribunal. Y esto es una consecuencia de muchos años de un sistema podrido, de un sistema donde tienes que tener un amigo adentro para que te nivele lo que está mal en el otro lado, cuando los institutos autónomos y el tribunal tendrían que ser ajenos al poder ejecutivo y al poder legislativo y al poder empresarial. Momento para las instituciones electorales y tristemente el partido que gobierna está provocando esto. Y ahí te va. Hay varios consejeros electorales que son pro Morena, del INE, que se los están llevando entre las patas por haber dado una resolución que no favorece a Morena por una mala litis de Morena, por una mala representación partidista de Morena en el... Dime lo que me digas. Eso fue lo que pasó. Y deberían de estar buscando. Y mira, que yo te estoy diciendo una cosa. Salgado Macedonio es un candidato impresentable. Qué pena. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Se haya comparado, qué pena que el presidente de la República se haya comparado con Salgado cuando a él le hicieron el desafuero porque yo apoyé a Andrés Manuel y los casos son totalmente diferentes, pero qué pena, sí, ¿no? Pero es otro tema. El tema ni siquiera es lo que... A pesar de eso, se denota en 60 hojas de la sentencia lo impresentable que es Salgado y en contra de la ley, al grado de que antier amenazó a los consejeros electorales, ¿no? Sabiendo cómo es Guerrero, alrededor de Guerrero, toda la cultura del narco y de violencia que amenazó públicamente a los consejeros electorales. Y hay gente ahí de los consejeros electorales que son pro Morena, no inventemos, y que votaron en contra de esta praxis, de esta litis que Morena hizo mal. Bueno, finalmente la diferencia es un voto, pero déjame decirte algo. Yo no estoy en contra de lo que tú dices, porque yo te digo, cuando el árbitro hace su chamba, siempre igual. Gobernando, no podemos argumentar eso, Martín. O sea, si yo me pongo como Morena y sé que soy el partido del gobierno, no puedo. Pero yo no soy Morena. Es un discurso democrático. Yo no soy Morena. Yo lo veo como ciudadano. Yo lo veo como ciudadano y te digo, está bien que la autoridad y justifique por qué tomó una decisión, me parece correcto. El problema, y tú lo dijiste hace rato, vivimos los peores momentos para el INE, pero provocados por el propio Lorenzo Córdoba, porque no es de esta elección. Esto lo hemos vivido desde empezó la elección presidencial, cuando vino la elección en Puebla, cuando pasó lo de Baja California, y un montón de cosas que hemos visto que el INE ha dejado pasar. Y ahora nos dice que es el garante y que no sé qué, y que lleva lleva 2 años, Ciro Murayama, intentando quitarle a Morena la representación que se va a ganar en las urnas, porque pretende, o sea, ahí es cuando manches, o sea, si no hubieran hecho todo este show que se ha armado, pues no hubiera pasado nada, se va Salgado, pero bueno, yo ya no quisiera entrar en este tema, porque son muchas aristas las que tiene el tema, desde la impresentabilidad del candidato, si es que es impresentable, desde muchas cosas, ¿no? Desde un proceso mal llevado, desde no presentar lo que la ley les exige como candidatos, todo eso, pero también hay una parte política y también hay una parte donde hay dinero y también hay una metida empresarial, pero bueno, sería muy largo y necesitaríamos un programa y otros especialistas para que no se pusieran de acuerdo, porque no se van a poner de acuerdo. Así que vámonos con las noticias del día de hoy. En las noticias ya aparecerá Salgado Macedonio, el agarrón ya se dio, punto final. Y así, ya finalmente hay otras noticias y vámonos a las otras noticias. Oye, y en Michoacán se les fue el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? El que sí era... No te me adelantes. Para Fuerza México.
único, el que podrían haber puesto de candidato se fue a Fuerza México, que era el de la histórico López Obradorista, no Morón. Había un histórico López Obradorista que se fue a Fuerza México, quién sabe qué van a hacer ahora. A ver, ¿qué pasó ahí? Fíjate que te voy a decir algo, esto es, y yo lo veo como las viudas de los malos candidatos del PRI. ¿Ya te regresaste al pleito? No, esto es como las viudas de los malos candidatos del PRI. Hay un mal candidato del PRI, de repente lo asesinan y ponen a la viuda y la viuda gana la elección. Aquí en Sinaloa estuvo pasando seguido, ¿no? Pusieron a las esposas, qué cosa. Y ganaban porque la gente le entraba el sentimentalismo. Pero bueno, lo mismo va a pasar con las viudas de Salgado Macedonio y de Morón. Bueno, dice Jesús Ramírez que ha aumentado que no se han aumentado los precios de la gasolina porque anda mucho Claudia X González y toda la bola de... No tienen nada de vergüenza, ¿verdad? La verdad. No tienen nadita de vergüenza. No hay pluto, no hay algo que les diga basta, frénense, tengan un poquito de decencia. Eso es lo terrible, Eli. Estamos luchando como pueblo, contra alguien que dice que quiere rescatar a México a base de mentiras. Amigos míos, que yo la verdad a veces los tengo en redes para pulsar, porque de repente hay gente que es demasiado defensora de Morena, y hay gente que es demasiado defensora de estos discursos, que la verdad, con epidemia, crisis, encerrado uno todo el día en su casa, se harta de escucharles. Pero yo no los tengo por personas que no piensen, y con estos discursos de que subió la gasolina porque está a 19 y feria, y tú te quedas, o sea, con Felipe Calderón subía cada mes, cada semana creo que subía 10, 20 centavos. Lo que fue el IVA, es la inflación, perdón, es la inflación. Y ellos dejaron la ley de tal manera que liberaron los precios de la gasolina a la oferta y la demanda del consumidor. Ellos hicieron eso con las reformas, la reforma energética de gran calado para que tuviéramos mejores precios de gasolinas. Antes el Estado regía los precios y no podían fluctuar si el Estado no metía la mano y autorizaba, como lo hizo Calderón y como lo hizo Peña en el último tramo, que aumentó de 8.90 a 18 pesos, a como entró Andrés Manuel con 18 pesos. Pero en el punto más álgido de la pandemia, cuando los petróleos se cayeron, cuando los precios del petróleo se cayeron los precios de la gasolina, y que en algunos lugares pues le regalaban los barriles de producción, prácticamente 3, 4 pesos, 3, 4 dólares. La gasolina se cayó a 10 pesos. Claro que no salíamos de nuestras casas, no pudimos usar la gasolina, pero cayó hasta 10 pesos y se les olvida. Es un tema psicológico, Eli. Es un tema psicológico, mira. Yo siempre lo analizo desde el punto de vista de lo que a mí me pasa. Cuando yo quiero tener la razón, estoy esperando que el medio ambiente me dé algún pretexto para decir que la tengo. Como esto del INE. Estoy esperando, están esperando ellos, sale el tema de la gasolina, y están deseando que sea verdad, porque no quieren a Andrés Manuel. Y entonces, como lo desean tanto, te lo presentan y se la creen. Y tú les demuestras que no, pero no acabas de demostrarle, pero esto, y les dices, bueno, pero lo otro, no sabes qué, o sea, es un tema, y se agota el tema, porque así es una discusión científica, o una discusión normal, y salen con otro y con otro. Tenía yo un amigo en redes, que conozco hace mucho tiempo, de hecho hice muchos programas de radio con él, y de repente me decía, fíjate que los hijos de Andrés Manuel tienen una casa en Aspen. Y le digo, oye, eso no es cierto. Mira esto, y así le explicaba. Sí, pero mira, con la pandemia pusieron una cervecera y cerraron, declararon la ley seca para que la cervecera del hijo de López Obrador cubriera todo el país. Y te da risa porque no solo era una pequeña cervecería artesanal, no solo era eso, sino para tener una distribución nacional necesitas años de construir locales, sedes, contratar gente, logística, o sea, son años de trabajo, aunque tengas el dinero, son años. Y dices, ¿cómo es posible que un empresario me diga eso? No, y ahí el punto es que la esposa de José Ramón López
La esposa es la del dinero, porque es una CEO de una de las petroleras más importantes del mundo y ha sido CEO de petrolera, pero no dicen nada de la esposa. O sea, en realidad ella es la que es, o sea, tiene un salario, utiliza los aviones privados de la empresa, pero es ella. Y Pero déjame, pero es ilógico que pienses. Lo que hacen es desvirtuar el discurso y decir que él es terrible lo que están haciendo. Pero terrible. además, Eli, no tiene sentido que digas que una persona en un año construyó una cervecera que va a abarcar todo el mercado nacional y los camiones y las camionetas y los autos de los ejecutivos y los ejecutivos, o sea, todo lo que significa expandir un negocio, aunque tengas mucho dinero, te cuesta años de construcción, de contratación, de mercadeo, o sea, todo eso lleva mucho tiempo de construcción, aún tengas mucho dinero. Entonces dices, ¿cómo es posible que un empresario me diga pues eso? Sí, y ¿sabes qué es lo peor, Eli? Digo, realmente ya no me hablan. Que era facturero. ¿Sabes que yo no sabía qué significaba eso de facturero? Hasta ahora hace poco, tú has repetido varias veces y ya ves que te pregunté porque la gente no sabe qué es ser facturero. Explica, porque mucha gente no sabemos. Bueno, los factureros son aquellas personas, empresarios que no lo son. van en dos sentidos. Facturero se le puede decir a una persona que en su declaración anualmente facturas que son falsas, que se las compra a un tercero y las mete en su declaración. Pero también facturero es aquel que se dedica a vender las facturas falsas utilizando sus negocios. A lo mejor tiene una tienda de ropa, patito, en el centro de cualquier ciudad, pero si tú ves, expide facturas como si vendiera trailers, aviones, viajes al extranjero, alta tecnología. Entonces, ahí te das cuenta, o son empresas que muchos gobiernos, junto con varios empresarios, porque son los empresarios, abren empresas y a los 3 días están ganando licitaciones y tú vas y no existe físicamente la empresa o el local o la choza que tienen como domicilio fiscal, el señor ni siquiera sabía que había ahí una empresa. O sea, son empresas que simulan o son personas que simulan tener empresas y expiden facturas y cuando viene la revisión fiscal no existen. Pero ¿cómo sucedió? Sucedió porque había una colusión con el SAT. El SAT, ustedes saben que cuando uno va a darse de alta van y verifican tu casa y te dicen entre qué esquina y qué calle y así aparece inclusive en tu notificación del SAT. Pero el SAT nunca hizo las verificaciones. Se pasaron cientos de miles de empresas fantasmas. Y entonces la evasión fiscal es brutal en México porque mucha gente no sabe que nos han robado millones y millones y millones de impuestos. Todos aquellos que ahora luchan contra Andrés Manuel López Obrador porque les cerró la llave paulatinamente de todas esas empresas, porque el problema no es que facturen, el problema es que con esas facturas se evaden impuestos. Con esas facturas justifican gastos que nunca existieron. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar un tipo de facturero, por ejemplo, Claudio X González, recibe dinero de las donaciones, lo manda a Europa, que es una triangulación, y luego lo regresa a su empresa y lo empieza a repartir otra vez. Para eso se usan facturas. Pero la simulación que hacen con el juego de factura los convierten en facturero. O sea, facturero es aquel que ya sea comprando, vendiendo, teniendo una empresa, utiliza facturas que son apócrifas y que no son verificables de que realmente expidieron un producto o justifican un producto o servicio. ¿En qué diferenciaría al lavado de dinero, por ejemplo? La facturera es una manera de lavado de dinero. Ahí quería llegar. La facturera es una estrategia legaloide para lavar dinero, para blanquear dinero, ¿verdad? El blanqueado viene no con la factura en sí, porque a lo mejor tú dices, yo compré esto, tengo esto, me llegó este dinero y te digo, ok, yo te vendo 10 millones de pesos en facturas apócrifas, y entonces tú se las metes al SAT y evades 10 millones. Hay que hacer un programa sobre eso. Yo tengo a un alumno que estudió Derecho y Contabilidad y que es muy bueno y que se dedica a este tema de lavado de dinero, porque sí sería interesante, mucha gente no entiende que por ahí... Técnicamente el lavado de dinero, nosotros lo tenemos en Sinaloa, es, por ejemplo,
El narco. Hay muchos negocios en el centro de Culiacán que conozco, en Mazatlán no Acá los no conozco pasa también. eso. En Culiacán no pasa eso. Es un mito. Entonces, bueno, en mito urbano Culiacán, entonces sucede que tú vas, existe ese negocio, pero ese dinero, ese negocio se puso con dinero sucio, o sea, con dinero proveniente del crimen organizado. Entonces, ese negocio empieza a prosperar, aunque no tenga clientes. Lo que hace, el dinero que produce ese negocio falsamente, o a lo mejor es exitoso y empieza a producir, se blanquea, o sea, es un negocio que se produce de manera limpia, pero el origen del negocio es un dinero sucio, o sea, el dinero sucio se lava para que salga limpio a través de una actividad comercial que pudiera ser cualquier cosa, desde una Pero, lechería hasta una agencia automotriz, hasta un partido y eso político, bueno. esto lo hacían mucho en Estados Unidos y por lo que los agarraban era por ni siquiera querer pagar impuestos como Al Capone. Al Capone no lo agarraron por el tráfico Lo agarraron por declaración de drogas, impuestos. los agarraban porque no querían pagar impuestos. No solamente tenían negocios ilícitos, sino que además la praxis, por ejemplo, aquí en México, la praxis, o sea, la práctica común, cultural que tienen, es que no quieren pagar impuestos. En todo el mundo, y no quiere. Bueno, la clase media, aunque no quiera, nos tienen agarrados aquí del cuello, porque nos quitan del cheque antes de dar. En todo el mundo, la clase empresarial muy alta no quiere pagar impuestos. Al Capone lo agarran porque le descubren un libro con contabilidad falsa. Doble contabilidad que le llaman. Así es, y por eso lo agarran. Pero te voy a decir algo que pasa con Estados Unidos y a veces decimos, oye, en México, en vez de que las empresas nos den dinero para las universidades y sean filántropas o filantrópicas, el Estado les da. Pero si tú te vas a Estados Unidos, la manera que tienen de evadir impuestos es a través de la filantropía. Sí, así es. Y gran filantropía. Oye, pero aquí quisieron copiar el modelo, pero en modo jodido, en modo mexicano. O sea, lo hacemos filantrópicamente, pero bajamos dinero del Estado de los que sí pagan impuestos y no lo quedamos. Pero son más listos, Eli. En Estados Unidos llega un empresario, más abusones. Y le da a una empresa, a una escuela, le da millones de dólares para que esa empresa haga investigación. O le da dinero a National Geographic para que un investigador haga investigación. Aquí no. Aquí llega un señor que le gusta eso de únete y pone un negocio y entonces a ese negocio le inyectan dinero que le sacaron al Estado y es un mismo negocio, la Fundación Civil hace filantropía con su propia fundación civil. Él es presidente de la fundación civil y le asignan un salario de 300,000 pesos mensuales. Altísimo, y luego manda el dinero a Europa, lo triangula por 7 países, termina un paraíso fiscal y luego regresa a sus propias empresas. Entonces, la filantropía aquí ha sido una manera muy vil de robarse el dinero público. Son copia burda y sinvergüenza, porque no quieren sinvergüenza. Oye, y aparte, la filantropía en otros países no obtienen dinero o recursos del Estado. Aquí los filantrópicos obtienen millones del gobierno, lo cual es es algo que no, para eso no son las ONGs. El nombre lo indica lo que es una ONG, lo que es el activismo. Oye, Eli, ayer estaba viendo las propuestas de los candidatos de este estado. Pero creo que son las mismas a nivel nacional. Tienen propuestas. Yo estoy fascinado. Fíjate que salieron ayer con que iban a poner 100 centros de salud. Decía una aspirante a diputada. Y yo me pregunto, Eli. Bien Calderón, ¿no? Que dijo que iba a inaugurar un hospital cada día del año. Pues sí, lo inauguraba, pero se quedaba con todo el dinero y inauguraba puro cascajo. No, pues inauguró 1,000 y no aparecen, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención porque es la misma propuesta que traen todos los de Va por México. Es, ¿de dónde vas a sacar el dinero para los 100 centros de salud, hospitales? Ya me imagino las covachas. Ni siquiera es su función.
Ajá, esa es una. Y luego... Al gobierno del estado y a los presidentes municipales, supongamos sin conceder. Tenemos 18 municipios. Van a inaugurar 100. Yo me pregunto, ¿en dónde? Y yo les pregunto otra cosa, ¿por qué antes no se les ocurrió? Porque bueno, si nos vamos a la República Federal de Alemania, por ejemplo, la educación pública es responsabilidad de los estados y compiten entre ellos al grado que si tú quieres ejercer la medicina en un estado diferente donde estudiaste, tienes que revalidar y es un gorro revalidar. O sea, es como si cambiaras de país. ¿Por qué? Porque es la manera en que exigen la competitividad entre ellos. Ahora imagínate, yo me quiero imaginar un México donde los estados asumieran sus verdaderas responsabilidades de tener un servicio médico propio del estado, donde tuvieran sus escuelas propias del estado, pero no es así, tú lo sabes, ni siquiera les pueden pagar a los maestros. Ellos mismos, porque es el mismo partido. Y luego te dicen, y eso lo vamos a platicar en la tarde, que van a rescatar las estancias infantiles y todos los grandes programas sociales que Morena canceló. Caray, qué malo Morena. Canceló, ¿cómo se llama el de está Rosario, es la estafa maestra, caray. Sí, era un gran programa, un grandísimo programa que beneficiaba a muchos, 750 millones de dólares y pudo ser hasta de 3,235 millones de pesos. O sea que, qué grandes programas les echó a la basura López Obrador, ¿no? La verdad no tienen ni tantita pena de argumentar eso y tú los ves con un discurso muy cínico. Yo escucho mucho lo de las guarderías, los de las estancias infantiles. Oye, después de que mataste 30 y tantos niños, quemaste 49 como... niños, 49 y 115 enfermos. Ayer me corrigió Blanca Salces. Y los quemaste por negligencia criminal. ¿Cómo estarían las demás disquestancias? Yo conozco de primera mano por lo menos 2 estancias, una en Sinaloa de Leiva y una aquí afuera del rumbo de Angostura, no me acuerdo cómo se llama la comunidad, que supuestamente eran estancias y no funcionaban como estancias y eran de una política en Sinaloa que tenía esa franquicia, porque lo vieron como franquicias. A ver, Eli, pero déjame darte una respuesta que me dio una candidata. Son más importantes las madres de familia que los 49 niños quemados. Eso me dijo. No, pues guau. No, pues guau. Seguimos con las news. Seguimos con las noticias con las noticias. ¿Por qué nos cayó? No, sí podemos hablar. ¿Qué? No, aquí estamos. Dice Luis Guillermo, imagen que circula en redes sociales, Silvano es un cobarde, agrede a un maestro en protesta. Oye, híjole, ¿qué ahí te va. Yo lo ahí te va la imagen. Ahí te va la imagen. Wow. Ahí te va la imagen. Oye, ¿qué anda haciendo el ejército? Viéndose como porro, golpeándose. No fue el ejército. El ejército protege a los gobernadores, o sea, pueden traer una escolta, sobre todo en zonas calientes como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, los gobernadores traen apoyo militar, o sea, porque tú sabes diciendo que era soldado el que los soldados se pusieron. Era su escolta personal. El que lo agrede es su escolta personal. Y los soldados, por disciplina, tienen que obedecer al gobernador. Eso es cierto, porque lo vimos en Chihuahua también. Aquí lo grave, Eli, es todo. Se acerca, cómo se para, cómo llega como si fuera el virrey de Michoacán. El virrey de Michoacán. Llega, lo avienta, le arranca el policía privado, su escolta personal, le arranca el cartel al hombre que está con su hijo, y tú lees el cartel y simplemente le está pidiendo
que haya paz en Aguililla. Imagínate lo grave, o sea, bueno, para que Reforma lo sacara, para que Reforma lo dijera, y déjame ir a las noticias, porque creo que me brinqué todas las noticias, porque empezamos con el tema de Salgado, y por andar peleando por lo de Salgado. Reforma lo dice él, y mira, aquí está, o sea, eso nadie le da ningún beneficio a Silvano, ningún medio, ni siquiera los medios que lo apoyaran en la derecha. Ese es el tema de, a ver si por aquí andaba, porque también en Reforma estaba y lo vi. ¿Sabes qué? Necesitamos el empoderamiento ciudadano. La ciudadanía tiene que aprender a empoderarse y a saber el valor que tiene ante este tipo de malandros que logran acceder al poder. Porque lo que manifiesta la ciudadanía, las y los ciudadanos tenemos que aprender en lo que valemos. Yo veo a este maestro y te fijas, al final está enfrentando con mucho valor y con cierto miedo, porque él levanta la mano cuando lo empiezan a agredir junto con el hijo, para que no vayan a decir que él agredió al gobernador y le den un balazo, porque al final tú como ciudadanía has aprendido a autocuidarte, pero también tienes que aprender a empoderarte. Ojalá la gente de Michoacán aprenda a empoderarse. Claro, tenemos una sociedad y a la cual se ha infiltrado hasta nuestro tuétano la narcocultura. Pero incluso al narco tendríamos que discutirle como ciudadanía los espacios. A la ciudadanía no se le toca. Mira, la corrupción, la narcocultura también está en Estados Unidos. También está. ¿Sabes qué es lo que los diferencia? Que la ciudadanía no se toca, no se lastima, no se golpea, no se agrede. Si una persona en Estados Unidos, un narco, un capo, lastima a alguien de la sociedad civil, inmediatamente cae en la cárcel y la gente lo sabe, ¿no? Bueno, tenemos una acompañante el día de hoy que nos va a acompañar. Y tú la conoces. Ya estoy viendo que está. ¿Dónde andas? ¿Qué onda? Elcita, ya se la robaron, Elcita. No, ya llegué, perdón, pero ya sabes que aquí con estos perritos que tengo que si quieren quedar, se van. ¿Me escuchan bien? Sí. Oye, ya estás trasnochada ya. Hola, no, más o menos. Anoche me trasnochó Martín, me tuvo 4 horas ahí hablando como cotorra. Me levanté hace rato y ahí estaba leyendo algunas cosas y yo dije, ¿entro o no entro? Porque no me había preparado. No, son todavía son las 6 de la tarde. Hola, ¿qué tal, Eli? Saludos. Sí se escucha bien porque puse... no, es que pasó el de los tamales y no le quiero hacer promoción porque no nos está pagando el derecho de piso. Oye, mándame uno. Cómprale uno y me lo mandas. Lo que da, y tamales. Y yo puse el mute y se me olvidó. Me puse a hablar contigo. Te digo que qué gusto virtual. A ustedes les fue bien. Hoy fue el día de las alarmas. Ha sonado, alguien dejó un auto aquí afuera y cada que pasa un camión y zona de camiones es pi, pi, pi. Y todos los negocios que abren, porque tengo la zona comercial a una calle, a todo mundo le falló la alarma y un sonadero de alarmas y no había perros y mi vecino ya trajo 2 perros y esos grandotes. Entonces te imaginarás la locura que se hace aquí. Pero bueno, estábamos platicando del tema de lo que pasó en Aguililla con este señor. Con Silvano Aureoles. Sí, Silvano Aureoles. Y lo grave que es. ¿Y sabes por qué es grave? Porque esto ha sucedido muchas veces, pero no se sabía. No, y peor, yo veo al señor y como cuando lo agreden los militares que levantan las manos, el señor, o sea, lo empujan y él levanta las manos, no vayan a darme un tiro aquí, o sea, la expresión de ti como ciudadano, creo que necesitamos empoderarnos. Este señor, la verdad, el maestro actúa con muchísima, ¿cómo te diré? Con muchísimo valor y Aureoles muy cobarde.
muy cobarde, tenemos una clase política que se acostumbró a vivir en un virreinato y que son cobardes, que son agresores y que la ciudadanía deberíamos de verdad empoderarnos y dar este discurso en todo sentido, en todo sentido. Elcita, ¿cómo es en Europa ese tipo de relaciones? ¿Cómo se ve en Europa ese tipo de cosas? Bueno, pues aquí está el derecho de la manifestación. Aquí han hecho leyes para que determinados días se pueda manifestar la gente, preferentemente un sábado o un domingo para no afectar, o sea, no de lunes a viernes para no afectar. Es un compromiso que se llegó, porque aquí en ciertas cosas la ciudadanía está más adelantada, ¿no? Hay menos violaciones a los derechos humanos, pero sí hay todavía violaciones a derechos humanos. Ahora con lo de la pandemia, pues la gente está harta, pues está saliendo. Pero aquí, digamos que la ventaja es esa, que no vamos a ver, difícilmente vamos a ver a policías agrediendo civiles, a menos que el escándalo fue un G20, me parece que fue en Génova, gobernaba Berlusconi y pues ahí, acá se usa decir, se escapó el muerto, o sea, hubo un muerto, porque llegaron las policías, no la policía común, sino, ¿cómo se llama en México? Los halcones, ¿no? Lo que era antes el Estado Mayor Presidencial, la policía especial, bueno. Entonces, aquí, digamos que hay un compromiso en el que la gente cuando se manifiesta puede hacerlo sábado o domingo y tiene que pedir permiso, o sea, más que pedir permiso, pues avisar que va a haber una manifestación y dependiendo del número de participantes, lo que se considere puede haber. Esto ayuda también o sea, de la otra parte el gobierno pues proporciona ambulancias, proporciona, ¿cómo se llama? Resguardo de protección, le llamarían acá. Sí, la protección civil, están los bomberos, por cualquier cosa que pueda suceder. O sea, esta es una de las cosas, bueno, al menos de esta parte. ¿Te acuerdas, Martín, cuando hice en vivo de la manifestación? Una manifestación. Ajá. Exacto. Elcita transmitió una manifestación desde Udine, ¿verdad? Sí, entonces ahí estaba la policía porque pues también tienen que vigilar, o sea, salvaguardan la integridad no solo de quien protesta, sino de que puedan haber infiltrados. Y había mucha policía en Borghese, se llama aquí, o sea, vestida de civil. Porque en realidad no era una protesta violenta, así como las que estamos acostumbradas a ver a México. ¿Por qué? Porque pues en México es diferente, o sea, la gente cuando andaba a manifestarse antes de López Obrador era por el hartazgo, o sea, ya estaba harta, o sea, tú ahí con esas manifestaciones, aunque eran muchas de ellas pacíficas, pero tú veías a la gente, o sea, que también su frustración, ¿no? De esa manera la demuestra. Entonces, por eso es el peligro de que puedan haber infiltrados, como los vimos ahora en las manifestaciones de las feministas, porque es evidente que ellas, yo sí les llamo feministas, no, o sea, es una noble causa el feminismo, pero esas personas que son las que ¿cómo se llama? Los lobos vestidos de ovejas echan a perder esto y hay una grande confusión, ¿no? Después alimentan la violencia y después se desencadena lo que hemos visto, la última manifestación que hicieron ahí en Palacio Nacional. O sea que yo no estuve tanto de acuerdo al inicio en la barrera que puso el presidente, pero después dije, qué bueno, porque efectivamente, ¿qué hacían las verdaderas feministas? Escribían los nombres de las víctimas como en la frontera en Juárez, no sé si han visto ahí en el muro que hay con los Estados Unidos, están los nombres, o las cruces, están los nombres de ellas, y a mí eso me parecía, o sea, qué bueno que ponen los nombres para que no nos olvidemos, o sea, se había convertido como en como un monumental, y llegan estas tipas y no les importó más que destruir, querían destruir como si así le regresaran la vida a las muertas, como con la violencia se resolvieran las cosas, ¿no? Como si de esa manera el presidente por arte de magia iba a salir y ¿qué querían en realidad? O sea, ¿qué quieren resolver? Nada, o sea, solo llegaron a provocar. Entonces, este tipo de actitudes aquí cuando son así ya violentas, pues la policía sí puede golpear al ciudadano. O sea, aquí la policía, si tú lo agredes,
sí te puede dar tus golpes porque estás en contra de la autoridad, o sea, estás faltándole el respeto a la autoridad. No es como ahorita ya en México que vemos que o sea, lo que vemos ahorita era impensable. ¿Cómo se comporta ahorita? ¿Cómo se comportan los militares y cómo se comporta la policía hoy? En lo que hemos visto en las manifestaciones en México era impensable antes de López Obrador. Eso hay que reconocerlo. Era impensable. Ya cuánta gente estuviera. ¿Se acuerdan las protestas de antes? La de los maestros, que hasta rapaban ahí a un maestro, o sea, todo eso, o sea, eso ha cambiado, no hay que olvidarlo. Eso lo ha olvidado ya cómo nos trataban antes los que estaban en la oposición al poder y quieren comparar, no pueden comparar. O sea, sí, pero no pueden decir que hoy estamos peor. Ok, bueno, vamos a pasar otra nota porque nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Y sí, creo como que siempre también, hablo mucho. Es que aquí todos somos acaparadores del micrófono. Y la próxima noticia es, a ver, ok, anuncian la vacunación, es para mí, para personas de más de 60, de 50 años a 59 a finales de mes. A 50. Menos de 60 a 50. Por eso es de 50 a 59, y bueno, es una buena noticia, esperemos que aquí en Sinaloa sí se pongan de acuerdo y dejen de hacer el relajo que traen en la vacunación. También anunciaron a los maestros en este bloque, también los que somos docentes vamos a ser vacunados, sin importar la edad, pues. ¿Y si son privados no los van a vacunar? ¿Al docente? Ya es que andan los médicos privados en la calle, asusados por Acción Nacional, que no los quieren vacunar, ¿no? Yo estaba ayer Federico Arreola de SDP echando grilla también. Aquí nos dice nuestra amiga Neil, que cómo Twitter conserva una tendencia que ya es vieja, hablando más de López-Gatell, ¿no? O sea, cómo todo el mundo juega la política. Twitter tiene una tendencia que ya tenía 5 o 6 días ahí con una nota del País atacando a López-Gatell. Y dice, eso es para que se den cuenta que también Twitter juega la política, que también pues Twitter está de lado. Yo creo que la pandemia, como una crisis mundial, viene a desgastar la política. Y qué triste, la verdad, que a mitad de un sexenio tan esperado nos haya llegado un fenómeno de la naturaleza que viene a tirar por la borda muchísimas de las políticas que se intentaban hacer, donde se vuelve prioridad no los grandes cambios o las grandes transformaciones que de suyo era necesario que se hicieran porque el país estaba por los suelos, pero por lo menos generar una macroestabilidad en el país. Y que la verdad, yo me pregunto si estuviera una persona, si estuviera mí, ¿qué hubiera hecho? Yo recuerdo que cuando empieza la pandemia, muchísimos países, como este señor que es el rey de las redes, el presidente, creo que es de Guatemala, ¿no? Que es el rey de las redes, que llegan a los primeros días de la pandemia, ni siquiera a los 20 días, no, pues se les desestabilizó todo y empezaron a hacer préstamos, el Fondo Monetario Internacional empezó a tirar... Bukele de El Salvador. Bukele de El Salvador. Empezó a aventar por todos lados y a decir que iban a ayudar, pues obvio, quemaron el dinero, incluso hasta Estados Unidos. Ha hecho 3 rescates Estados Unidos, 3 rescates en esta pandemia. Y me acuerdo... Pues no te acuerdas que metió el ejército al Congreso, o sea, porque no le aprobaban el dinero. Yo me pregunto, si no hubiéramos tenido este presidente que tenemos, ¿cómo estaríamos? Yo creo que estaríamos peor que en el 94. Porque... yo te diría... El Fondo Monetario Internacional hizo una embestida en contra de México. Por eso, porque no quisimos endeudarnos. Y a pesar de no endeudarnos, a pesar de la caída mundial, porque además abstraen, no, México, la crisis mexicana. Mira, hacer una abstracción discursiva tan nefasta. Es una situación mundial. El Fondo Internacional presionando, los organismos internacionales presionando. A ver, la realidad, tenemos vacuna, la está pagando el Estado, la está pagando el gobierno. Es obligación, dicen. Ahora sí es su obligación porque no pudieron comprarla a los gobernadores, porque les dieron contra la puerta, porque lo que andaban comprando eran vacunas falsas. O sea,
Ahora sí es obligación del gobierno federal. Cínicos, cuando, pero Nueva Zelanda le puso más impuestos a los ricos y eso no dice nada, ¿verdad? Para salir de la crisis. Y Biden lo va a hacer. Ya les dijo, más impuestos a los ricos y más apoyo a los pobres. El que se está quedando a la cola es México porque nuestros empresarios siguen yendo siempre atrás de los grandes cambios en el mundo. A ver, pero si tú te atreves como gobierno, teniendo esa oposición tan nefasta que tenemos, a dar una declaración así, yo creo que le desestabilizan el país. ¿Qué no le harían? No han podido por la gente. Pues no han podido porque mucha gente somos conscientes de la extraordinaria actuación en la pandemia que se ha hecho en México. Otros no. Hay gente que la pueden manipular porque es muy ignorante de sus procesos, como esto de la gasolina, como otras cosas que es cínico, un discurso cínico, y además tienen el dinero para pagarlo. En vez de pagar impuestos, pagan en estar golpeando con discursos, con medios de comunicación, con una serie de cosas al gobierno. Y entonces, lo que ellos quisieran y quisieron desde el principio en esta pandemia fue desestabilizar al gobierno y por eso le pegaban a López-Gatell. López-Gatell tuvo ataques frontales. O sea, incluso acuérdate los 5 secretarios de salud que dijeron que ellos acababan con la pandemia en 30 días. A ver, es el año 2021 después de un año. ¿Dónde están? Pensaron que comiéndosela porque Chertorivsky, si no me equivoco, tuvo la pandemia. Pero déjame ir al otro lado del mundo, allá al norte de Italia, con Elcita. A ella le tocó la pandemia en un país que sufrió mucho por el COVID y que tuvieron medidas muy canijas. Elcita, ¿cómo le llaman ustedes cuando los encierran? El lockdown. ¿Cuántos lockdowns llevan y cómo han vivido la pandemia ustedes en comparación de lo que... Porque Elcita regresó a México a ver a su mamá porque estaba enferma. Elcita, ¿cuál ha sido la diferencia entre un país y otro? Porque tienes las dos historias. Bueno, pues la diferencia es que aquí pues el neoliberalismo fue... O sea, Europa es evidente el fracaso del neoliberalismo más que México. Afortunadamente lo que ha salvado a los italianos es la buena salud y la buena alimentación. En México es eso lo que no ha ayudado a los ciudadanos, la desnutrición, que tanto tú has, digamos, Martín, tú siempre has hablado sobre esto y es cierto. Aquí hemos tenido la primera pandemia, que fue el primer foco, ¿no? Estuvimos casi 2 meses, fue el 18 de marzo, me parece, 19 de marzo, que nos encerraron, marzo, abril, mayo. Después no aplicaban los semáforos, ¿te acuerdas? Cuando fue noviembre del 2019, noviembre, Martín, cuando hice lo de la manifestación, el en vivo. Bueno, ahí México empezó a aplicar el semáforo, en Italia no aplicaban el semáforo, pero, ni en Europa. Pero dinos de qué era la manifestación en Udine que transmitiste en vivo. Así, la manifestación fue porque los comerciantes no tenían claro las estrategias que iba a usar el gobierno, ¿no? Que estaba usando el gobierno, y porque cerraron los restaurantes, los negocios, cafeterías, pero dejaron abiertos los negocios de ropa y otras cosas, ¿no? Entonces, la gente estaba enojada porque decía, bueno, nos están cerrando y qué diferencia hace, o sea, el virus nada más enferma a la gente cuando va a comer y la gente que va en almacenes, pues no, o sea, había una contradicción, ¿no? En eso, y la gente se molestó por eso y porque pues no había certeza de lo que se estaba haciendo, o sea, el gobierno no había sido claro y eso también fue importante. Y todavía no es clara la estrategia que tiene el gobierno, ya desde que empezó a usar el semáforo, desde que se empezó a usar el semáforo, pues ya es más fácil para el ciudadano saber, bueno, en amarillo, ahorita estamos en anaranjado, aquí donde yo vivo, toda Italia estuvo casi un mes en rojo, casi toda Italia en rojo, hasta el domingo, porque nosotros donde yo vivo ahorita el lunes, empezamos a hacer zona naranja, y en zona naranja pues están cerrados todavía, o sea, en zona roja está cerrado todo, nada más están abiertos las farmacias, los bancos, la carnicería, los supermercados, exacto. En zona naranjada siguen cerrados las cafeterías, solo para llevar pueden abrir, ¿no?
Sí. Los restaurantes están cerrados, los hoteles igual. En amarillo, pues ya pueden abrir casi todo, ¿no? Todo, en realidad todo. Pero digamos que tardaron mucho en tomar esta estrategia del semáforo y la gente, la verdad que está, es horrible ver, la gente está muy, digamos, los comerciantes están económicamente mal y muy preocupados. Los tronaron. Porque el que tiene un restaurante, que Los- todavía no. El sitio estuviste en Tabasco. Tú Sí. estuviste en Tabasco casi un mes, si no me equivoco. Dos meses. ¿Cuál fue la diferencia que notaste entre Tabasco, cómo vivía la gente el COVID y cómo lo viven en tu comunidad? Bueno, hay un pro y un contra. Cuando yo llegué como que, la gente como, la sensación es de que le valía suerte a la gente el COVID, salía sin mascarilla y todo eso a la calle. Yo llegué toda asustada, me acuerdo que tenía doble mascarilla más esa protección de plástico, la visera y guantes y todo, que cuando llegué a ver a mi familia, mis sobrinos se reían de mí, si no estamos en ¿cómo se llama? En Chernobyl, es un virus. Pero lo que pude notar es que en cualquier negocio tú no entrabas, te tomaban la temperatura, tú no entrabas sin la mascarilla y sin lavarte las manos con gel y sin limpiarte los pies en un tapete que tenían así. Todos los negocios, eso vi. Acá en Italia no había eso, pero la gente aquí es más obediente, digamos. Si el gobierno dice hay que estar encerrados, pues sí, la gente se enoja, pero sí obedece las reglas, ¿no? Yo veía gente en la calle sin mascarillas cuando voy allí a Tabasco, pero también vi mucha gente con mascarillas. Aparte porque hace un calor que tenerla ahí, haz de cuenta que te... A ver, ¿cómo déjame decirte, ¿no? Tabasco y Sinaloa se parecen mucho. Culiacán ha estado nevando todos estos meses, ¿verdad, Elizabeth? Tú que estás en Culiacán, ha estado nevando muchísimo en Culiacán. No, Culiacán y Tabasco tienen un clima parecido, nada más que siento que Tabasco es un poquito más tropicaloso, o sea, la vegetación. Más húmedos, sí, es húmedo. Más húmedo, un poquito, pero sí tienen un clima muy parecido. Yo tengo una gran amiga, mira. Grandes amigas en Tabasco, he ido 2 veces. Cuando quieras, tú te vienes acá a Culiacán para que conozcas Culiacán. Sí, ya tengo que ir. Italia. Quiero ir a comer mariscos. Pues también en Tabasco hay mariscos, qué chiste. Pues sí, pero son del Atlántico, del Golfo de México. Yo quiero comer los del Pacífico. Es lo que le iba a decir. En el único lugar donde yo he comido ostión, porque me lo preparó una amiga tabasqueña, yo, no, y su esposo, ándale, pruébalo, fue en Tabasco. Y le pusieron salsa tabasco que me dijeron, no estoy muy segura, pero creo que no le hicieron. Albanero. No es originaria de Tabasco. Me hicieron una explicación de alguien en otro lugar que la hizo y que le puso Tabasco. Estados Unidos, sí. Alguien nacido en Estados Unidos de padres tabasqueños, algo así. Ay, no sé. Yo sé otra historia, pero bueno. No importa, el chiste es que comiste chile en los ostiones. Comí ostiones, yo nunca como ostiones, o sea, no me gusta ni en Culiacán ni en ningún lado, y ahí lo comí y se me hicieron buenos, fíjate, y lo he intentado probar acá en Culiacán, así con la preparación que me hicieron allá en Tabasco de salsas y todo, y no. ¿Qué prepararon allá que estaba muy bueno? Aquí lo interesante era la comparación, porque bueno, el sitio estuvo en Tabasco, y tú eres de Culiacán, y yo estoy de Mazatlán. Y en México a la gente nos vale cacahuate, pero a la hora de castigar a nuestra autoridad somos muy crueles, porque la gente sale y dice que López-Gatell no sabe. Dijeron todos a sus casas y todos se fueron a sus casas. Pero ¿sabes qué fue que pasó también en México, Martín? Que hubo mucha desinformación por parte de los medios. Eso fue el problema, porque si los medios hubieran tenido más conciencia y en lugar de llamar a contestar a todo lo que dice Gatell, o en lugar, o sea, el doctor Gatell cuando dijo de las mascarillas al inicio tenía razón, ¿sabes por qué? Porque ahorita aquí está saliendo el escándalo de que muchas mascarillas, o sea, hicieron un negociazo muchos empresarios. Y algunas mascarillas eran tóxicas, no eran aconsejables para tenerla más de 3 horas puestas, y mucha gente tenía días, o sea, eso no es algo que te afecta de inmediato, o sea, no lo sientes, eso es con el tiempo, y ya llevamos casi 2 años con la mascarilla puesta, ¿no? Vamos para 2 años. Entonces, lo que hizo Gatell fue evitar que los empresarios, los buitres, digamos, a los que hacen negocio, pues, con la salud,
A eso me refiero, no a los empresarios honestos, sino a los que estaban acostumbrados a hacer negocio con la salud. Evitó el acaparamiento y evitó que las mascarillas nos costaran 1,000 pesos, no sé, una decena, por decirlo así, ¿no? Que por eso lo hizo. 350 pesos llegó a costar la N95, la mascarilla que supuestamente. Imagínate. Ajá, y la vendió un senador. Sí, naranja, senador naranja. Y entonces, mira, eso aquí fue un escándalo porque ahorita está saliendo todo y van a salir muchas cosas más con el Ministerio de la Salud. Mira, ya quisieran en Italia tener al doctor Gatell. Aquí tenemos uno de que había escrito un libro de cómo enfrentaremos la pandemia y después se lo investigaron. Aquí hay un noticiario que se llama Report, muy bueno. Lástima que esté en italiano y no, pero se los aconsejo porque ellos investigan todo. Y salió el escándalo de que este personaje, que sería el ministro de la Salud, hizo sus negociazos con lo de la pandemia, con la OMS y varios otros escándalos. Y ahí sigue todavía. Entonces, ya quisiéramos aquí en Italia tener un doctor Gatell que lo que hizo al inicio fue tranquilizarnos. Y aparte él dijo que iba a ser un confinamiento muy largo. O sea, querían evitar la curva y se logró. Se logró evitar la curva. De hecho... Pero dice el país, Gatell, el científico que perdió la batalla contra el político. El país de España, que tiene su edición en México. Que perdió la batalla contra el político. O sea, que su ambición política lo hizo cometer terribles errores. ¿Y cuál es la ambición política? Pero esa es la tendencia que estaba en Twitter, y bueno, quería que se... Tienen un terror tienen mucho miedo a que él se proponga para algún cargo público que lo pone a uno a pensar, ¿no? Como epidemiólogo, ¿cómo ha desnudado a estas empresas mexicanas que venden mala salud a los niños, a los adultos? ¿Cómo nos ha dolido? Y el empresariado tan fuerte de estas empresas de FEMSA, de Bimbo, de todas estas empresas, ¿cómo le meten lana para denostar a Gatell? La verdad, qué terrible. Sí ha cometido errores. Yo creo que todo ser humano, por más que quieras, ante los medios de comunicación hay un desgaste. Sí hay un desgaste que es natural, ha sostenido el protocolo pandémico demasiado tiempo. Quizá es tiempo de que le carguen un poquito con Alomía, que también está muy desgastado, o otros personajes que pudieran entrar a hacer el quite, porque sí, siento que sí lo están desgastando mucho, a pesar de que es una persona tan profesional como lo ha demostrado en todo el proceso pandémico. Sí ha cometido errores que tienen un costo. No errores, y lo peor es que no son errores de estrategia protocolaria de pandemia, son errores personales que no deberían de estar sobre la mesa, la verdad, pero que lo ponen sobre la mesa para este disgusto y generar este choque. Yo no he visto mucha gente que cambie su gusto por el manejo de la pandemia de Gatell y del presidente, porque hay que decirlo. México no es un país de primer mundo. México no ha tenido los desastres que tuvieron en Ecuador, en Perú, en Chile, los desastres que tuvieron en países que se podrían equiparar socioeconómicamente a México. México tiene una economía informal altísima, de las más altas del mundo en economía informal, y la verdad, pudiéramos estar muy mal, y hemos mantenido de alguna manera la estabilidad macroeconómica con costos muy fuertes, pero no para la sociedad, para el gobierno mexicano, costos muy fuertes. Decían ayer que la OMS decía que se pudieron haber evitado 190,000 muertes en México. Ahora que hubiera desaparecido la OMS, o sea, si hubiera pero fíjate lo grave, evitar los 5 millones de muertos en el mundo, pero bueno. Sí, es que te está diciendo que pudimos evitar el 90% de las muertes por COVID, y eso es imposible. Pero comparaste a México con Latinoamérica. ¿Cómo le fue a Londres, a Inglaterra? El desastre que tuvieron en la organización. En España, en Italia, en Francia se jalaban los pelos. Y Alemania, que era nuestro modelo, finalmente sucumbió en la tercera ola y ya se fueron desbordados. Entonces,
Esos son los temas calientitos que tuvimos el día de hoy. Pero quiero decir algo al respecto, sí, de eso. Mira, yo a México, porque dicen que tenemos, a las cifras ahí están, pero son cifras reales. ¿Quién me garantiza que las cifras de otros países sean las reales? O sea, en Ecuador, en El Salvador, o sea, ¿dónde es que en Ecuador me parece que estaban los muertos al inicio por la carretera, ¿se acuerdan? En las calles los sacaban, entonces, en Brasil, o sea, mira, vamos a hablar de Brasil, yo estoy segura que Bolsonaro está ocultando los datos. Esas cifras que tenemos en México que duelen de tantas muertes, porque son cifras reales, no están ocultando nada. Un Bolsonaro, yo considero por el número de población, por las condiciones en las que tiene su gente, que está, desafortunadamente las estaba dejando, o sea, acuérdense que él dijo, o sea, que los iba casi a dejar morir. Bolsonaro es antipandémico, pronto, no creía en el virus, no creía Exacto, es antipandémico. Y es para que, o sea, yo pienso que está ocultando datos, había que investigarlo muy bien y seguramente va a salir más adelante, porque yo no creo a sus cifras en esas condiciones, ¿no? En cómo está la gente, en cómo la trató y cómo vivía. Entonces, eso también hay que analizarlo. Es que, mira, hay corrupción en la OMS también, hay escándalos, dentro de 2-3 años seguramente van a salir más cosas. Yo por eso estoy contenta mira, el semáforo quien lo empezó a usar fue México y de ahí se lo copiaron. El dar todos los días información, solo en México. Aquí a veces sí, cada nota, 2 días, cada 3 días, pero es tener a alguien que te diga, que tú puedas ir como reportero y preguntarle y pedir información, ahí está. O sea, el problema fue la desinformación de los medios. Que haga frente a algo tan doloroso, porque le hizo frente. En los otros países callaron. Aquí le hicieron frente a algo tan doloroso. Y sobre todo algo que es muy importante, es un virus nuevo del que nadie tenía información, de que no habían vacunas. Y nadie estaba preparado, ni el primer mundo. Además, ahora con las vacunas que no servían, que eran muestras médicas, que eran no sé qué y que no sé cuánto, pero bueno, ha sido un programa muy diferente. Cita nos vino a reforzar el día de hoy, porque yo pensaba que hoy tenías también clase, Eli, y yo solito pues no la hago, entonces necesito a alguien poderoso a mi lado que me dé confianza y seguridad, y como dije, el Cita le tuve que robar. Enfadoso. Desveló. Cuando va el mensaje, ay. Sí, pero ayer tuvimos un programa de 4 horas con su amigo el Conejo, la 4T, que es un conocido tuitero, y bueno, el programa iba a ir a ser 1 hora y duró 4, pero imagínate, qué feliz estaba el Cita. Pero bueno. Por eso estaba yo durmiendo todavía. Pero mira, ya se... Ajá, pero antes yo quiero aconsejar, si tienen la oportunidad de ver el canal 6 de julio en YouTube, busquen, ahí, me encanta el canal 6 de julio, yo acabo de ver, En Nombre de la Libertad, la 4T y la ultraderecha. Busquen este video en YouTube, porque si lo analizan nos vamos a dar cuenta de las estrategias que están usando ahorita contra el gobierno, y es lo que yo quería, por eso entré nada más a eso, no es cierto, también a saludarlos. Pero está buenísimo este video porque nos vamos a dar cuenta, si lo analizamos, cuál es la estrategia que está usando la oposición, que en realidad la oposición aquí son los gatos de los neoliberales a nivel global. El neoliberalismo global tiene sus jefes, tiene sus, ¿no? Y los de aquí, pues, las de la oposición, pues nada más son sus achichincles, ¿no? Que pues, no tienen ninguna credibilidad. La agenda neoliberal no está muy difícil de desentrañarla. Dinero, poder, sí, sometimiento, ¿no? Y el esclavismo por el poder económico. O sea, tienen una... El aprovechamiento de la ignorancia para la explotación laboral, que es lo que hacen en los barcos estos con la explotación de los países africanos, de la mano de obra barata y todo esto que hacen ellos, que es la explotación por el poder económico. Y están muy claros. Por el dinero. Por eso andan ofreciendo ahora entre las propuestas de campaña
que van a hacer lugares donde atiendan a los animalitos. Y realmente lo único que le faltó a las campañas sí, porque eran las guarderías, eran los hospitales, las medicinas, lo que andan proponiendo Va por México, y nada más les faltó proponer elevar a rango constitucional los derechos de la mujer en su totalidad, cuando son ellos los que le han negado a la mujer. Son demasiado caraduras, para acabar pronto. Demasiado caraduras. Demasiado. Acabas de escuchar el resumen de las campañas políticas, Elcita. Demasiado. O sea, tú podrías decir muchas cosas en relación a todo lo que están haciendo, pero es bien difícil a veces marcar tu ecuanimidad cuando ves demasiado atropello, ¿no? Demasiado. Ya ni siquiera te cansas de decir qué cínico. Ve lo que está diciendo, qué cínico. Ya es qué caraduras tiene. O sea, su agenda está clara, su agenda está muy clara. Y desgraciadamente caemos en el juego porque no somos una ciudadanía empoderada. Necesitamos una ciudadanía empoderada en México, un cambio, una transformación. No es fácil quitar la colonización que hicieron de nosotros y el programa esquemático que se instauró a partir del establecimiento del PNR, como después PRI, como una conciencia cultural hegemónica. No es tan fácil. Entonces nosotros estamos viendo ahora en este descalabro, en esta caída que tuvo la visión neoliberal, un desespero y demasiados caraduras en las campañas y una serie de cinismos, la verdad. Ya se enfada uno a decir qué cínicos son. Si yo siempre cito esto, que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese de aliados a los oprimidos. Yo siempre la cito porque es una frase muy fuerte que tiene que ver. Ya te conozco, por eso la puse. Te conozco que es tu frase favorita y es de las que más usas. Creo que es muy atronadora y que nos hace que entendamos. Hay gente que de verdad no se asume oprimida. Oye, hay otra frase que también usan mucho y que tiene que ver, déjame ver si me acuerdo, que el mejor producto terminado de la derecha son los pobres que lo defienden. Sí. Ahí te lo lograron. Pero sí, exacto, o sea, pero son pocos, porque mira, o sea, estamos en proceso de cambio. Nos han ayudado mucho las redes, o sea, la tecnología, ¿no? La tecnología nos da acceso a la información en cualquier momento y pues mira, la prueba es ahorita nosotros, ¿no? Yo de acá, de esta parte del charco y ustedes en México y bueno, entonces yo pienso que ya desde que hay un líder que es coherente con principios y valores, que es lo que necesita la humanidad en realidad, porque tenemos un exceso de libertad muchas veces, como todo, ¿no? O sea, exacto, pero como todo, o sea, lo malo son las cosas en exceso. Cuando no hay un límite claro de comportamiento de vida, ¿no? De lo que es bueno y lo que es malo, sino que ya todo es relativo. Entonces, cuando hay un líder que explica que está, digamos, ¿cómo se dice? Cuando transmitiendo ideas, principios, valores para una mejor vida, una vida más justa, una igualdad entre las sociedades y todo eso, entonces la gente empieza a escuchar, ¿no? Los jóvenes y una cierta generación, que somos, digamos, nosotros y los más jóvenes ahora, se dan cuenta de eso, ¿no? De que no se puede seguir viviendo con una desigualdad social tan grande, o sea, entre muchos ricos y muchos pobres y pocos ricos. Cuando ese dinero puede alcanzar para todos, o sea, ese dinero que produce la nación es para todos, no es nada más para algunos. Entonces, mira, es que se me olvida el español, no sé cómo explicar. Entonces, no quieren, hay demasiadas caraduras, pues, hay demasiado cinismo. Es que el dinero ciega, la ambición al poder y ya no se trata solo de dinero.
porque la gente piensa, como tú decías, la mentalidad esclavista de que el que tiene dinero es el que manda, no el que tiene una inteligencia, no el que tenga una capacidad, o no el que tenga, ¿me entiendes?, sino el dinero. Sí. Entonces, piensa mucha gente que mientras más dinero tenga, pues más control va a poder tener sobre ti, y eso funcionaba hasta antes de que llegara la tecnología, las redes sociales, porque en las redes sociales yo puedo decir lo que quiera, si nosotros hubiéramos nacido en otra generación, o nuestros padres hubieran tenido, o en la Revolución Mexicana hubieran existido estas redes, no la tecnología que ahora nosotros usamos, imagínate que no hubieran hecho, o sea, el cambio que hubieran hecho ellos, porque ellos no tenían miedo a dar su vida realmente por la nación, por la patria, por esos ideales, por el principio de que es mejor morir de pie que no de hambre, ¿no? Es como se decía, no es mejor morir luchando que no de esclavo. Entonces, todo eso es lo que nos ha ayudado. O sea, en el 2018 demostramos con nuestro voto que ya estábamos hartos y que pudimos lograrlo. Pudimos decirle a ese poder económico que no son dueños de nuestra vida, no son dueños de nuestro futuro y no son dueños mucho menos de nuestro país, que México es de todos, las riquezas económicas. O sea, es muy profundo este pensamiento. Y pues bueno, eso es lo que... No va a ser fácil quitar. No está siendo fácil. La idea de que son dueños del país. No es fácil. Estamos viendo ahorita lo del ecocidio, desde que están diciendo que hay un ecocidio con de las minas. Sembrando vida. No, sembrando vida. Y la verdad es que... Con sembrando vida, ecocidio. Si están sembrando árboles. No, pero están devastando bosques, dicen. No, mira, yo creo... ¿Pero qué nos dice? ¿Y el cerro de San Luis? Y el cerro de San Luis. González y Cuadri, es lo que te iba a decir. Personajes como Claudio X González, donde hablan de ninis, hablan de que se les entrega el dinero de ellos. Así han llegado a tener la caradura de que le entregaron, que destinaron el dinero a los ninis, a la gente que ni estudia ni trabaja. Oye, qué cinismo. Si a ellos les daban miles de millones, creo que a él le dieron como 1,000 millones con esto de lo de anticorrupción para pagarle a todos los periodistas de todo el país, porque en el país, por ejemplo, aquí en Sinaloa, los que tienen todos los programas de anticorrupción, de Mexicanos Primero, bueno, Mexicanos Primero no tanto, lo tienen empresarios de derecha, pero los que tienen estos programas de anticorrupción son periodistas de Sinaloa, que tenían el dinero de este hombre. O sea, para ellos, pagar ellos la noticia, comprar voluntades y criterios, meter en los órganos constitucionales autónomos a gente de él, muy ligada a él, aquí en Sinaloa, todos los que están ahí están ligados a ellos y al gobierno, órganos ciudadanos que no son ciudadanos en realidad, y todavía con aquella cara dura de que han dicho y no se detienen, dicen que los programas sociales es la aberración de este gobierno, porque antes no existían los programas sociales. La estafa maestra demostró que no existían los programas sociales de combate a la pobreza y todo eso era falacia, era una mentira. Y lo que hacían era que le daban el dinero a las organizaciones de todas estas gentes, que triangulaban el recurso, lo mandaban a cuentas al extranjero, luego lo regresaban, luego metían como descarga para no pagar impuestos como empresarios de alto nivel en el país. Y con el dinero de gobierno que ellos no daban, pero que sí recogían, ellos sentían que el dinero del gobierno era de ellos, era una caja chica del empresariado privado, imagínate, sin apoyar a los... Pero esto lo es en los medios de información local, lo que tú me estás diciendo. O sea, ¿solo en Sinaloa lo están diciendo o en todo México? Este modelo se replica en todo el país. Este modelo tú lo replicas. Si tú te metes a analizar los órganos constitucionales autónomos en todo el estado, hicieron un modelo federal, un modelo nacional, y ese modelo nacional, por ley, se tenía que replicar en todos los estados. Lo que hicieron estos grupos de poder, estos de Mexicanos contra la Corrupción, una organización de anticorrupción, fue ir a todos los estados y a los que capacitaban eran a los periodistas de esos estados. La mayoría de los estados tienen la franquicia o la patente de esas organizaciones en los estados.
que hablan de anticorrupción, que se ponen con un... Sí. Mira, de hecho... Que los capacitaba USAID, porque a mí me tocó varias capacitaciones de USAID, con dinero de Estados Unidos, y luego las capacitaciones los meten a los órganos constitucionales autónomos, los organismos anticorrupción, los organismos como el IFAI, pero que se replican en los estados. Si nos metemos a analizar los perfiles de los 32 organismos, ¿no? Estatales de esos temas, se van a dar cuenta que la mayoría de los que están ahí sentados en esas sillas pertenecen a los grupos de Claudio X, de estas organizaciones de sociedad civil, entre comillas, de los estados que estaban aliados o que tienen alianzas estratégicas con estas organizaciones nacionales, que bajaban recursos para capacitación, que eran capacitados por organismos internacionales. Me consta porque yo estuve en las capacitaciones de USAID, y yo estudié el tema de acceso a la información con estos grupos. Al principio yo tengo una especialidad en ese tema, y cómo era un rol de poder, ¿no? El que le caía bien, el que le desarrollaban, le daban la franquicia, le daban la ONG como la presidencia, y luego esta persona se dedicaba a golpear a los gobiernos en turno, y luego sacaban prebendas y ponían a sus alfiles en los órganos constitucionales autónomos. Para que nos entienda la gente, para que nos entienda la gente, déjame explicar esto. Todas estas organizaciones de Claudio X González y de otros políticos, porque también estaba la señora Wallace con el alto del secuestro, lo que se dedicaban por años fue a través de, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, Únete Mexicanos Primero, todas esas organizaciones, a golpear al gobierno. Está México Evalúa, por ejemplo. Aparentemente te dan un servicio social de alto valor. Se van y se legitiman a los Estados Unidos, salen en reportajes, pero lo que hacen es golpear para obligar al gobierno a hacer lo que ellos quieren. Claudio X González se ha dedicado los últimos años a chantajear. Por eso es que Peña Nieto le hizo la investigación a los X González sobre lavado de dinero y triangulación, porque lo estaban chantajeando con el tema de la estafa maestra. Y son tan hipócritas y cara dura que ahora Claudio X González es el patrón del PRI, del PAN y del PRD. Sí, de hecho, mira, por eso me gustaría que vieran este video que en este canal de 6 de julio, porque habla de esto. Habla de la estrategia, mencionan el libro de un tal Gene Sharp. Gene Sharp escribió de la dictadura a la democracia. Y esto habla prácticamente de cómo en América Latina han logrado, digamos, dar los golpes de Estado contra quien realmente, contra un Correa, contra un Lula, ¿no? Y explica muy bien estas cosas. Una de las cosas importantes y que me llamó la atención que habla este documental, ¿no? Es de, o sea, lo que ustedes están diciendo, ahora lo están usando contra este gobierno, porque este gobierno pues ya le cortó las manos, ¿no? A Peña Nieto lo querían chantajear, o sea, ya era el descaro de la... lo chantajearon. Lo chantajearon, o sea, ya Peña Nieto les había dado lo que querían, ¿no? Pero querían más, y por eso lo chantajeaban. O sea, ahora Obrador, ¿qué están haciendo? Mira, Obrador... Hay 5 puntos que habla este libro, ¿no? De la estrategia de los golpes blandos, para entenderlo, ¿no? Uno es el ablandamiento, es lo que están usando contra Obrador ahorita, ¿no? Desde el 2006, desde antes. Cuando hay un opositor político contra un sistema, o sea, en este caso contra el neoliberalismo, usan esta estrategia. En este caso es el ablandamiento, usan los medios de comunicación para comenzar a criticarlo, a darle mala fama. Acuérdense que Obrador lo comparaban con Chávez, con Maduro, que íbamos a hacer bien. Esa cantaleta, bueno. Después viene lo que es la deslegitimización. Empiezan prácticamente a burlarse de él. Acuérdense que el privilegio de mandar, ¿se acuerdan cómo se burlaban de Obrador? Que decían, es que no sabe hablar, es que no se sabe vestir, y aparte... Lo tratan de ignorar. Exacto. Exacto. Después viene lo que son, esto es más evidente de darnos cuenta, es más evidente antes cuando era, ¿cómo se llama? Candidato. Ahora que ya es presidente,
no ha cambiado, siguen, digamos, hablando mal de él, siguen mintiendo, pues. Después viene lo que es el calentamiento de las calles, o sea, las protestas. Las protestas, acuérdense que cualquier protesta antes le daban la culpa, es el PRD. Ay, son los de la izquierda, los revoltosos y todo, y bueno. Ahora, los violentos y todos, los tabasqueños, porque indiada y de la sangre caliente y lo que sea, ¿no? Así nos trataban. Ajá, sí, así decían. Los chairos. Ahora somos los chairos. Pero como el presidente llegó por la vía legítima y es un pacifista, las manifestaciones que se puedan hacer ahora, las que son violentas no es gente de izquierda, es gente de ultraderecha. Entonces es uno de los golpes blandos que tienen contra el presidente, ¿no? Después del golpe del calentamiento de las calles va a venir la combinación de todas las formas de lucha, o sea, a través de pues lucha psicológica, lucha física y pues la mediática principalmente. Lo dijo Calderón en un congreso en Sudamérica, que inclusive irían a tomar las armas si es que no lograban vencer a las elecciones. Imagínate. Déjame ir a algo. Espérate que te digo el último punto. Te digo el último punto y termino. Es la fractura institucional. ¿Qué estamos viendo ahorita? El INE, cómo se está, ¿no? A la institución, que hay que cuidarla, que el presidente ataca a las instituciones y que no sé qué. Y eso es lo que estamos viendo. Pero, ¿por qué López Obrador no funcionó esto que funcionó con Lula da Silva, que funcionó con Correa? Por la gente que apoya al presidente, por nosotros los ciudadanos, y como dices tú, Elizabeth, o sea, hay que empoderar al ciudadano, sí, pero ¿cómo lo empoderamos? Pues con conocimiento, que no se dejen llevar por la primera noticia que vean y lean, que se informen bien, o sea, con el conocimiento, hay que cambiar esa cultura. Entonces, de esa manera, teniendo un conocimiento de lo que realmente pasa en México, es como se empodera al ciudadano, ¿no? Entonces, esto es lo que ha salvado a López Obrador de no verlo como un Lula da Silva, aunque ahora con lo de la revocación del mandato, vamos a ver cómo. Yo no sé por qué a mí, yo sí porque es parte de la democracia. Yo sí estoy preocupada por una serie de reformas y fíjate que yo tengo un problema con Martín, creo que es una persona muy inteligente el senador Martín, pero tiene una cara de risa que no hay manera. Le he tomado varias fotos y yo digo, ay, Martí. Martí Batres. El Batres. Martí Batres. Batres. Él dijo unas cosas muy inteligentes. Se apoya esto, pero en realidad sí hay una preocupación de intelectuales de izquierda, de verdaderos intelectuales de izquierda, de gente de izquierda, en este tipo de procedimientos que debilitan de alguna manera la figura presidencial por este tipo de oposición que tenemos de ultraderecha, que son muy cínicos, se manejan en 2 o 3 discursos y de verdad se los creen, de verdad. Tienen doble o triple cara, ellos se los creen. Ellos son unos para la clase alta, son otros para las clases más bajas y son otros para la clase política. Y cada careta, de verdad que se van asumiendo en un discurso que es controlador. Y eso es lo preocupante en estos temas. Pero bueno, esperemos que no nos pase lo que Lula da Silva, ¿verdad? Esperemos. Creo que el momento histórico que está viviendo México viene y corta de alguna manera el proyecto de nación que se tenía, que esperamos 18 años para que llegara Andrés Manuel, y la pandemia mundial vino y nos hizo cortar el proyecto que se buscaba y nos hizo desgastar mucho las políticas de gobierno en la contención de la pandemia. Entonces, yo ya no creo que nos alcance, yo ya no creo que Andrés Manuel le alcance para hacer todo lo que se esperaba hacer en 6 años, de cambiar, de transformar un modelo psicológico, social de 90 años de un partido hegemónico y de grupos de poder hegemónico, porque son diferentes. Un partido hegemónico como el PRI y grupos de poder hegemónicos como los que todavía pululan en todos los partidos, que son los mismos, y que ahora de repente vienen y nos caen acá en Morena también, y que creo que el momento histórico fue disruptivo y está provocando la necesidad de estas candidaturas para la macroestabilidad social y económica
y que de alguna manera sí vinieron y dieron al traste con el proyecto de nación que se tenía y que se había planteado muy específicamente con tantos años de lucha. No va a haber tiempo, van a ser 2 años de pandemia, no vamos a salir con las vacunas. Ahorita lo que se ha intentado es manejar la pandemia. Para mi gusto, la pandemia ha sido manejada adecuadamente a las condiciones que tenemos como nación y mucho más. Porque si no, yo me planteo la realidad de que un MIT como presidente, ¿cómo estaríamos hundidos? Ahorita el dólar estaría valiendo 80 pesos. Hay que decir las cosas como son y hay que ser realistas. Ahorita los empresarios no hubieran pagado impuestos, la carga económica tributaria estuviera todavía sobre la clase media. Andrés Manuel, ¿qué es lo que hace? Rescata esto aún con todos los conflictos con gente como Salinas Pliego de TV Azteca. Rescata una serie de impuestos, de exoneraciones de impuestos que se habían hecho y empieza a rescatar recursos y con eso vuelve a restablecer el sistema hospitalario que no teníamos, que nos pasó lo de Italia, que nos pasó lo de Francia, que ya dijeron, el sistema neoliberal destruyó las instituciones de salud pública. Aquí también estaban destruidas, desmanteladas en aras de los hospitales privados, de grupos como Alasraqui, como una serie de grupos, de todos del grupo Atracomulco, todas esas políticas saliendo del Estado de México, palomeando gente en todo el país desde el Estado de México. Y cómo esta gente que palomeaban era como Mario Zamora, por ejemplo, el candidato del PRI en Sinaloa, que está muy relacionado con estas élites y que tienen unas políticas públicas del saqueo, ya ni siquiera del robo, del saqueo monumental y el despojo a la ciudadanía de su dignidad como ciudadanos. Entonces, estas políticas neoliberales son una política de saqueo, de despojo, de la pérdida de la dignidad social y ciudadana que tiene demasiados años y que va a haber gente que los va a defender y lo peor es que no siempre van a ser las clases altas. Esto que del oprimido, yo lo repito y lo repito, el opresor, o sea, estas clases altas, estas élites no tendrían tanta resonancia en un país como México si no hubiese mucha gente que ha estado esclavizada con salarios mínimos, que tienen deudas en el banco porque son clase media alta según ellos, porque nos pusimos categorías bonitas para no decir que somos clase media, que tienen deudas en los bancos, que tienen el carro a pagos, que tienen la casa a pagos, que tienen colegios de los hijos a pagos y que todo eso se evidencia ahora que ellos hablan de que antes estábamos mejor. Yo me pregunto, si no, y yo me lo he preguntado varias veces, si no tuviéramos un gobierno que desgraciadamente fue cortado de tajo la expectativa y la esperanza de un cambio total por la pandemia, yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a Mitt de presidente. Hubiera hecho lo que Bukele, se hubiera endeudado desde el primer momento, lo puedo asegurar. Anaya, pero déjame tocar en esta destrucción de instituciones. Desde el primer momento se hubieran endeudado, permíteme, ahorita nuestra estabilidad macroeconómica yo creo que estuviera peor que en el 94. ¿Se acuerdan cómo se fue el dólar al doble? Yo digo que si nos hubiéramos ido al triple, la gente estuviera sintiendo más esto y no lo quieren entender. Tuviéramos un nuevo peso, acuérdense, 3 ceros atrás. Es que los que vivimos la crisis toda la vida somos coherentes y congruentes pensando, wow, yo tenía el cuerpo apretado, ¿ustedes no? Yo tenía el cuerpo apretado pensando, se nos va a ir el salario y nos van a hacer pedazos. Y ahorita están ladre y ladre con el tema de las gasolinas porque subió un peso por la inflación, por el déficit inflacionario, cuando estuvo hasta 10 pesos en algún momento, que eso no hubiera pasado nunca en el gobierno anterior. Cuando bajaban las gasolinas no bajaba el precio nacional y que ahora sí bajó el precio nacional, no lo contuvo, no se metieron a quedarse con esos 7 pesos de los 18 que había estado varios años, sino que lo dejaron que bajara hasta 10 pesos. A mí me tocó llenar tanque de gasolina a 10 pesos con 30 y duró varios meses valiendo 10 pesos. Y eso no pasaba antes, pero estamos a veces cegados a la necedad del discurso neoliberal. Lo tenemos bien colonizado, lo tenemos bien introyectado. Pero hay una destrucción, hay una destrucción muy importante en este país para un nuevo proyecto. Estaba yo viendo primero al cardenal de Ecatepec, que se lanza como candidato. Wow, oh my God.
Pero hoy es noticia la jornada, Increíble. dice la Iglesia Católica, critica los libros de texto porque no son científicos. La pregunta es ¿cuándo la Iglesia ha sido científica, no? Sí. Sí, pues ahí ves la hipocresía, ¿no? De que piensan que somos gente ignorante y no es así. Más sin embargo, yo considero que a pesar de la pandemia, o sea, vamos a salir adelante precisamente porque no tenemos a Humid y a un Anaya como presidente. El proyecto de nación, aparte porque México no tiene deuda, no hizo deuda como la mayoría de los países a nivel mundial. Y tiene otra cosa, otra ventaja, el Estado mexicano está en grado de producir trabajo, con lo de la refinería, con lo del transísmico, transísmico me parece, con el Tren Maya, con otras obras de infraestructura que van a crear trabajo. Y por todos los billones de dólares que le está inyectando Biden a los Estados Unidos. Exacto, o sea, ¿y qué pasa? O sea, mira, Biden está copiando todo lo que está haciendo, no digo todo, pero las estrategias de López Obrador porque se dio cuenta de que es la única manera para recuperarse de esta pandemia. O sea, para recuperarnos, cada nación debería invertir en su misma nación. O sea, la globalización digamos, fue bonita hasta que duró. Después, pues, ¿qué hizo? Hizo también un desequilibrio, ¿no? Económico, porque en lugar de nacionalizarse más, o sea, en lugar de que cada nación, pues, hiciera, como el hecho de México, tuviera su soberanía, esa es la palabra, respetara su soberanía, en este caso México, los energéticos, la alimentación, sobre todo, las cosas principales y básicas, ¿no? Entonces, eso es lo que también con la pandemia no ayudó mucho y se está viendo, ¿no? Todo es fruto del neoliberalismo. Pero más sin embargo, yo considero que López Obrador, tal vez la pandemia alentó un poquito lo que ya tenía pensado él hacer, porque más que nada considero que él en los primeros 3 años lo había calculado de sentar, como él mismo lo dice, las bases, sobre todo institucionales, las bases de ayuda social, ¿no? Lo que está haciendo, que ya pues la pensión ya es constitucional, las ayudas, y esto se olvida, esto no se dice, más bien. Somos muy fríos. La ayuda a las personas con capacidades diferentes, ¿no? O con discapacidades. Esa pensión que eso es histórico para el país. Aparte de eso también, o sea, el que todos paguemos impuestos. Todos, sobre todo los que no pagaban, estaban acostumbrados a no pagar. Entonces ya ahí hay cosas importantes. Considero que lo que él prometió en campaña ya cumplió la mayor parte. Faltan poquitas cosas. Y pues considero que también él, después de que cumpla en 6 años, se necesitan, como se platicaba ayer con Martín, algunas reformas que él ahorita no se quiere meter porque aparte la pandemia no lo permite, pero hubiera sido mucho rollo, ¿no? Considero que no lo hubieran dejado gobernar si se ponía inmediatamente a hacer una reforma fiscal, una reforma financiera, una reforma electoral que se necesita. Entonces él se puso a hacer lo más importante para el bien de los ciudadanos, de las mayorías. Y 80 años, más bien 30 años de neoliberalismo, 80 años entre PRI y PAN, pues en 6 años no se va a cambiar el país. Pero eso depende del ciudadano, no depende del partido, no depende de López Obrador. Pero fíjate, dice la oposición que no va a quitar las pensiones, que va a respetar las pensiones. Y la pregunta es, si no las quiere quitar, curiosamente su bandera contra López Obrador son esas cosas que le está prometiendo a la gente que no va a quitar. Su coraje Así es. En la oposición son las becas a los jóvenes a los que peyorativamente llaman ninis, cuando los ninis son ellos, los empresarios de alto nivel que se quedan con la lana y no producen nada, no ayudan a... Ay, Dios, es terrible lo que está pasando, porque se habla de que ellos producen riqueza de manera muy cínica, entonces por la explotación. Pero para ellos.
para ellos porque pero no es desigual. tan terrible, sí, no es tan terrible porque era hora que, o sea, ya todos lo sabíamos, era como un secreto a voces, y no es tan terrible, no es para nosotros, no, para ellos sí es terrible porque se está exhibiendo, o sea, se está exhibiendo a estos grandes abusadores que se crean dueños de México, piensan que nos pueden engañar, piensan que nos pueden otra vez manejar a su antojo como lo hacían antes, ¿no? Cuando usaban el hambre para poder controlar el voto, y ahora ya no lo pueden hacer. Ahora ya no lo pueden hacer porque ya la gente despertó también, ya la gente se da cuenta. Es cierto, todavía falta mucho para que muchas personas cambien el que no tranza, no avanza. O sea, eso se radicó mucho en la cultura del mexicano. Entonces, mucha gente, pero dice, o sea, si yo no quiero que este güey robe, ¿por qué voy a robar yo? Entonces empieza uno. Y ahí sí creo que el cambio está en uno mismo, digamos, ¿no? Ahí sí lo acepto. Pero, ¿cómo se llama? Pero a mí me da coraje, diría Naya, ¿no? Me da coraje, o sea, darme cuenta cuánto se robaban, desde cuándo, o sea, el mundo de dinero que esta gente no quiere dejar de robar, o sea, que ya es millonaria, ya tienes dinero, o sea, que ni en 10 generaciones se lo van a terminar, o sea, ellos ya pueden irse a vivir, a disfrutar toda la riqueza que le han robado al mexicano, puedan irse a otro país y puedan pasar 50 años y todavía no se les va a acabar su dinero, pero no quieren más, o sea, están enfermos realmente. ¿Qué hacen en México? O sea, ya déjenos en paz, que nos dejen a nosotros, los mexicanos decentes, honestos, el verdadero mexicano, a crear el México que merecemos, el México que somos, el que necesitamos, no la Suiza que nos vendían, porque nunca fuimos, a que podamos... ¿Ellos sí vivían en Suiza? Ellos sí vivían en Suiza, exacto. Los videos de Anaya son aleccionadores. Anaya va y hace un turismo por la pobreza que ellos generaron en estos 36 años de neoliberalismo. Y dice, maldita, uno dice, ay, maldita pobreza, porque no le alcanza, y él lo dice, ay, Lo va a contratar National Geographic para sus documentales de recorriendo México. México miserable. Sí, debería de irse con... debería irse con, ¿cómo se llama? Jorge, el de Univisión. Garralda. No, el del cabello, el que se fue a Venezuela a decir que la gente come basura, que se fue a filmar estos muchachos, que la gente come basura de los camiones de basura. Jorge Ramos. Que también debería ir a hacer su circo en la mañanera, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Anaya se debería de ir con Jorge Ramos a documentar bien la pobreza en México. Pero lo ve como turista. O sea, lo ve como turista. Viene y nos cuenta a nosotros que nos trepamos al camión a las 5 de la mañana para poder llegar 2 horas después a las 7. Sí. Como si todo eso hubiera ocurrido desde el 18. Ajá, como si todo eso, así como por arte de magia, ocurre desde el 2018. O sea, antes no usaba la gente metro. ¿Cuál es la frase relevante de Anaya, que generó Anaya? Con las caguamas no. Con las caguamas, o sea, y la gente burlándose de él y él pensando que le están haciendo, ¿no? Méritos. Ay. Pero fíjate que a pesar de todo lo que ha pasado en este país, estamos en los primeros días de las campañas electorales y la popularidad del presidente no baja a pesar de los millones y millones y millones de pesos que le meten. Y Morena, con todo que Mario Delgado es el líder de la oposición en este país, es el que más daño le está haciendo a Morena. Sigue estando Morena arriba de los otros. Hay unas estadísticas que salieron, no sé si las viste, Eli, donde habla por quién no votarías. Entonces ponen a Morena y está arriba con 50% y una hora de negativos. Y luego ponen al PRI y al PAN y están hasta arriba, pero por los que nunca votarían. Sí, es que la gente está consciente. Mira, o sea, la gente, es lo que se hablaba ayer con el Conejo, Martín. La mayoría de la población, que digamos, la desigualdad social, la mayoría, hay millones de mexicanos, ¿no? Que viven en pobreza, la extrema pobreza. Bueno, tal vez tengan un celular, tal vez pero no tienen Twitter, a lo mejor no saben usar las redes sociales. Esa gente que el presidente está ayudando, o sea, con las ayudas sociales, ellos están viviendo en la realidad
y están viendo que el presidente está cumpliendo lo que prometió. Y la gente que viene ayudada por el derecho de ser mexicano, porque el recibir una pensión es un derecho y esto sucede en todos los países. Entonces, la mayoría de la gente, yo no sé cómo hacen las estadísticas, si las hacen a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales. Imagínate si realmente fueran casa por casa preguntando por quién van a votar, o sea, el presidente se llevaría por la casa, los deja por el suelo. Aquí, Elcita y Eli, el candidato a la alcaldía de Mazatlán por el Morena es el Químico Benítez y Fernando Pucheta es por la Alianza. Cuando hicieron el ejercicio de por quién votarías por el nombre, es casi un empate técnico, ligeramente arriba la Alianza. Pero cuando lo pones por partido, Morena le saca 25 puntos. De ese tamaño es la diferencia. A lo mejor Morena no convence a nadie, que es lo que hablábamos ayer en el programa con el Conejo. Pero el tema es que la gente le sigue teniendo tanto coraje al PRI y la estrategia de ser cínicos y agresivos con la mayoría de los ciudadanos no les funcionó, porque empezaron acusándolos de ignorantes, de cairos, 30 millones de idiotas, 30 millones de no sé qué y no sé cuánto. Y ahora llegan las elecciones y salen a decirle a la gente que los programas sociales no sirven, que les quitamos los grandes programas sociales del PRI, que les quitamos las guarderías, que les quitamos los hospitales y que no hay medicinas. ¿Y sabes qué? Sí hay muchos que se la creen, pero la gran mayoría de la gente no solo no se las cree, siente tanto coraje que siente repulsión. Sí, porque ahora se les puede decir, sí. Porque ahora todo lo que sabíamos de ellos se puede decir. Sí, es que mira, o sea, ese coraje ya se tenía desde antes, ¿no? Del pinche PRI, lo que tú quieras, ¿no? Y ahora se lo pueden decir en su cara. Ese es el punto, de que ahora lo pueden demostrar, ahora lo pueden gritar a los cuatro vientos, porque es la frustración que traíamos anteriormente, que muchos por miedo no hablaban, que todavía ahorita también por miedo no hablan abiertamente o libremente, pero ya la gran mayoría ya vivió lo que es el PRI, ya vivimos 80 años de PRI, 12 del PAN, y no proponen nada. Y la gente que salía a luchar, a protestar por las injusticias sociales, ahora no sale a protestar por esas injusticias sociales porque el presidente se está haciendo cargo finalmente de eso, con las pensiones sociales, con ¿cómo se llama? El ecocidio de Sembrando Vida, que me parece de verdad, o sea, llamar ecocidio a Sembrando Vida es una contradicción. El Tren Maya es un ecocidio también. El Tren Maya es un ecocidio, pero la minera, ¿no? Ahí en Sonora, ¿dónde es que está esta del Grupo México? La minera de Pastos de Conchos, en Sonora, y el cerro, cuando destruyeron el cerro de San Luis, eso no era ecocidio. ¿Qué era eso? Que nos digan entonces. O sea, que hayan dado concesiones a las mineras. O sea, eso no es ecocidio. ¿Qué es eso entonces? Había que preguntarles a estos expertos que si Sembrando Vida es un ecocidio, entonces, ¿qué sería lo de las mineras, el daño que están haciendo, lo del cerro de San Luis? Que nos expliquen qué es eso entonces. ¿Y por qué a nadie metieron en la cárcel por haber destruido eso, no? Porque hasta ahorita no hay nadie. Aquí en áreas, una en Cozalá que le cerraron, en Mocorito hay otro, y en Choice hay otra, y soltaron químicos a la presa, cuando es la principal fuente de producción económica de los... Imagínate, sí. Y sobre, o sea, es que ya nos dieron las 7, ya es hora de cenar por acá. Y es hora de despedir el programa. Nos extendimos porque ustedes estaban muy felices en el Chal. Y como dicen acá en Sinaloa, el Chal, no sé cómo digan en Tabasco. Disculpen lo desarreglado, pero ahí no, de verdad, me acordé. Pero bueno, hemos tenido un programa diferente. Elcita venía a cubrir porque Eli se iba a sus clases, la segunda parte del programa, pero Eli se quedó y Elcita pues agregó. Y hemos tenido un programa diferente, divertido, mucho más rico. Dos personas
con visiones opuestas del mundo, de dos lugares cálidos, uno tropical, más tropical que el otro, con formaciones económicas, políticas y sociales diferentes. El Cita vive en Udine, Italia. Nosotros estamos de este lado en la República Popular de Sinaloa. Y bueno, no nos queda más que despedir el programa, agradecerles a ustedes dos que hayan donado de todo corazón el tiempo de más en el programa, porque se aventaron una hora aparte de la normal. Pero bueno, particularmente yo he disfrutado mucho de escucharlas a las dos, platicar entre ustedes y darme cuenta cómo dos visiones del mundo pueden converger en algo positivo, y eso me da mucha esperanza con millones de mexicanos. Se despiden las dos y ya después cierro el programa. Nos vemos, Eli. Adiós, Martí. Adiós. Buena cena, Yanita. Igualmente, gracias. Adiós. Oye, te voy a hacer una pregunta tonta que nos gusta hacerle carrilla, ya sabes que somos carrillos, se nos fue. Le iba a decir que qué cenan en Italia. Adiós, porque uno cree que cenan espagueti y pizza. Bye. No, ella cena, es una combinación.